Hola a todas, a todos, a todes. Yo soy Alejandra Menacho Noza y estamos en el tercer episodio, La Pesada Podcast, y estoy obviamente acompañada de mis compañeras queridísimas, amadas y respetadas y medias incómodas a veces. Estoy muy bien, muy emocionada. Vamos a tocar temas de coyuntura muy importantes para el país, ¿no? Me parece que va a ser un programa divertido, lindo, reflexivo, porque la sorpresa que nos hemos llevado es para reflexionar. Eso. Queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube La Pesada Subversiva. Este es un programa que se lleva de manera autogestiva, hay que pagar alquiler del espacio, nos gustaría mejorar nuestro equipo técnico, sostener todo el trabajo que hay detrás de cámara. Si te gusta este podcast, podés donar y aportar para que sigamos adelante. Te dejamos aquí un QR para recibir tu apoyo. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar netamente sobre los resultados que ha sacado hasta anoche, que lo estuve revisando, del órgano electoral plurinacional de Bolivia. Es importante, ¿no?, que vamos a hablar de este tema sobre los resultados electorales, la segunda vuelta que nos ha sorprendido. Vamos a hablar, sí, de toda esta coyuntura electoral, política, de los partidos políticos, pero también tiene que ser divertido, ¿no ves? O sea, no todo tiene que ser aburrido. Si en algunos momentos nos peleamos, aquí vamos a demostrar la verdadera democracia que no se ve afuera, ni siquiera en las elecciones electorales. Así. Y además nos comentaron... ¡Ay! Se supone que iba a ser un podcast serio. ¡De serio nada! ¡De serio nada! El Partido Demócrata Cristiano, que es el PDC, que está como candidato a la presidencia Rodrigo Paz Pereira y como vicepresidente Edman Lara Montaño. Yo no le voy a decir capitán a ese señor. Aquí está su nombre y están así en la lista de los habilitados según el órgano electoral. Hasta anoche, que es 18 de agosto del presente año, estos son los resultados oficiales hasta ese momento, ¿no? Hasta anoche. Está con el 30.67% de votos. Luego, como segunda posición está Alianza Libertad y Democracia, que es LIBRE, su sigla, que como candidato tienen a la presidencia al ingeniero, porque así está en la lista, Jorge Tuto, entre comillas, Quiroga Ramírez, y como vicepresidente Juan Pablo Velasco D'Alence. Tienen votos hasta ahora, hasta anoche, con 28.49%. Como tercera posición está Alianza Unidad, que es Unidad su sigla. Está como candidato a la presidencia Samuel Jorge Doria Medina Ausa y vicepresidente José Luis Lupo Flores. Tienen como resultado votos hasta anoche 21.24%. En cuarta posición tenemos a Alianza Popular AP como su sigla. Está como candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez Ledesma y como vicepresidenta Mariana Prado Noya. Y sus votos van en 7.42%. Como quinta posición, Autonomía para Bolivia, que su sigla es APB, Súmate, y como candidato a la presidencia está Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi. Y vicepresidente Juan Carlos Medrano González, y tiene como votos hasta anoche 6.20%. Como sexta posición tenemos al Movimiento del Socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS y PCP como su sigla. Está como candidato a Carlos Eduardo del Castillo del Carpio y vicepresidente Esteban Milán Berna Ramos. Bueno, los resultados son que tiene como votos 3.13%. Como séptima posición está Alianza La Fuerza del Pueblo, que su sigla es FP. Está como candidato a la presidencia Max Johnny Fernández Saucedo. No tiene su candidato, y lo averigüé en la misma página del órgano electoral, no tiene como postulante vicepresidencia, ¿no? Y obtuvo unos votos de 1.51%. A ver, ¿qué les ha parecido esta lectura de hasta anoche de las elecciones? Y también coméntenos ustedes, según su visión, su experiencia, cómo fue votar de acuerdo a su barrio, digamos, ¿no? Y qué otras cosas pudieron observar en las elecciones que tuvimos este 17 de agosto. Victoria. Bueno, creo que hemos visto algo que ya se esperaba, ¿no?
habíamos visto una cantidad enorme de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a otras, digamos, posiciones. A otros que se bajaron. Sí, ¿no? Que también se fueron bajando, pero que también nos iban a dar un resultado, digamos, muy dispersado. O sea, el voto se iba a dispersar en muchos sectores, porque claro, ¿no? No había, digamos, una unidad como tal o alianzas que se puedan formar para construir, digamos, una propuesta de país en conjunto, ¿no? Si supuestamente es lo que todos esos señores quieren que se restablezca la economía, quieren que se mejore, digamos, el país en general, ¿por qué no trabajar en una propuesta conjunta? Pero ahí ya nos diferencian la ideología, ¿no? De cada quien. A mí me parece que estas elecciones se han dado de manera muy dispersa, sin embargo la gente ha tenido una vocación por ir a votar. He visto muchas personas yendo a ejercer su derecho ciudadano a votar con una esperanza, con mucha alegría. He visto una cantidad de personas muy grande en los recintos electorales. La verdad es que las elecciones, por lo menos en mi zona, se llevaron con bastante normalidad, con bastante tranquilidad. He visto que hubo algunos conflictos que se generaron por algunos candidatos, ¿no?, que fueron a votar a sus mesas. Eso no es democrático, eso no le hace, digamos, bien a la democracia del país, a la tranquilidad que necesitamos, sobre todo ahora en este, digamos, proceso de transición de gobierno tan delicado, ¿no? He sentido una presión, ¿no? Se ha sentido una presión por votar por estas personas, como siempre, como son las batallas mediáticas partidistas. Le digo batallas porque hay una batalla discursiva, de palabra, digamos, de confianza también de los candidatos. Y bueno, hay un hartazgo también de la gente, ¿no? Eso también más adelante lo vamos a hablar, pero quisiera decir eso, ¿no? Que ha habido una presión. ¿A vos qué te parece, Cris? Bueno, ¿qué me parecieron estos resultados? Creo que lo que se está hablando todas, ha sido una sorpresa, efectivamente. Es innegable que nadie se esperaba que el primer lugar lo ocupara Rodrigo Paz y Edmond Lara, el capitán Lara, como le gusta que lo llamen. Sobre los resultados, entre el primer, segundo y tercer lugar, entre Rodrigo Paz, Tuto Quiroga y Samuel, hasta los resultados de anoche, que del 18 de agosto que leíste, suman entre los tres 79%. Y los votos del Castillo y Andrónico, hasta los resultados que leíste, hasta la fecha que corresponden, suman 10%. Compañeras, yo necesito decirlo, esto ha sido una paliza electoral, ha sido una derrota humillante, triste. Evidentemente hay un cambio de ciclo, evidentemente la gente castigó con severidad a través del voto a la izquierda, a la división, a la fragmentación. Este es un castigo a la falta de visión colectiva de la izquierda. Este es un castigo a la falta de consenso a favor de los movimientos populares. Este es un castigo severo para las corrientes izquierdistas en Bolivia que venían gobernando 20 años. Es un castigo severo a la distorsión y corrupción de eso que llamábamos y que en un momento defendíamos con tanto coraje el proceso de cambio. A mí me causa tristeza estos resultados, querida Ale, pero luego voy a comentar mis impresiones sobre los que pasan a segunda vuelta. Pero sobre las elecciones no pasó lo que se temía que pasara. No hubo disturbios, no hubo... ¿Qué pensabas que iba a pasar? Bueno, había un ambiente de amenaza, ¿no?
de que la señora Ruth Nina al final fue detenida, pero se estaba sembrando un ambiente de amenaza, de disturbios, y salvo algunas cosas que pasaron, no impidió que las elecciones se llevaran adelante. Eso es bueno para la democracia. Que hay un ambiente de frustración, de desesperación, de desesperanza, también de tristeza, ¿no? Porque hasta las elecciones del día domingo ya estaba triste, ¿no? Después fue mutando a rabia, ¿no? Y después fue mutando a decir, pucha, si nos vamos a ir a la M, ¿no? Porque han habido acontecimientos, decisiones políticas de otras personas más allá que nosotras como ciudadanos podemos hacer, ¿no? Como vos bien lo dijiste, Cris, y también lo mencionó Victoria, digamos, hay momentos en donde va a haber tensiones, van a haber conflictos como lo que sucedió, ¿no? O sea, cómo le gritaban a Eduardo del Castillo cuando vino a votar. Perdón, todos los candidatos de izquierda fueron abucheados, todos. Dios del mío, Castillo, ¿ve? Andrónico, Eva Copa, Johnny. Los más vapuleados fueron Johnny y Andrónico. Sí, totalmente. Creo que el de Andrónico fue el peor, ¿no? Porque le mandaron piedras y todo, y la verdad yo no estoy de acuerdo que esas cosas pasen, digamos, y no suman a la democracia que tanto nos vanagloriamos de que nuestro país plurinacional, diverso, es democrático. No, o sea, hay que ser también coherente con uno mismo, y no está pasando pues eso en nuestro país, ¿no? Podemos enojarnos con un candidato, pero no llegar a ese extremo, digo, ¿no? Pero bueno, es algo que pasa, que no se puede controlar. Los movimientos sectoriales, populares, no se puede controlar su rabia tampoco, ¿no? Pero no es justificable lo que pasó. No se justifica. No se justifica la violencia en ningún sentido. Pero sí, presiento, digamos, de que ha sido un giro de 360 grados para todo lo que venimos nosotras hablando sobre derechos humanos, sobre diversos sectores que vienen luchando con el tema de la autonomía indígena, con el tema de la autonomía de los cuerpos, ¿no? Con esto de la ley 348, que es una lucha incansable hacia que no haya más violencia hacia las mujeres diversas, digamos. Como hay un hartazgo, no dan ganas, la verdad, de leer ni sus programas, porque sabemos que los que están ganando, por lo menos en los 3 primeros puestos, son de la derecha, ¿no? Sí, son de derecha. Son de derecha, hay que decir, son, ¿no? de derecha los 3. Neoliberales, que son un poquito neoliberales. No, la verdad es que eso para nada importa, porque sabemos lo que se nos viene más adelante, que lo vamos a hablar, qué es lo que vamos a perder. Es que, digamos, la derecha ha venido calando desde abajo, desde los sectores populares más pequeños, porque sabemos quiénes son las organizaciones religiosas, que ya hace 5 años recuerdo que estaban organizándose, ¿no? Hace mucho se están organizando. Exactamente, ¿no? Porque están en desacuerdo con la ley de identidad de género, están de acuerdo con la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que las mujeres no aborten, que las mujeres no tengan tanta participación, porque creo que hay que decirlo también, en nuestro país es muy conservador y machista, donde de palabra dicen, apoyamos que sea una mujer, pero yo estoy viendo puros pelotudos hombres aquí siendo candidatos a presidente. Hasta ahora no hay una presidenta, y encima nos colocan una vicepresidenta mediocre que apoya feminicidio. O sea, yo no entiendo si el país realmente está avanzando o estamos retrocediendo, porque encima vienen hombres ni siquiera deconstruidos, que tanto hablamos, ¿no ves? Vienen hombres que heterosexuales, machistas, déspotas, que dicen que si alguien va a marchar por allá, los va a reprimir, que ya lo dijo así, sin tapujos, sin miedo, Tuto. Evo Morales ha sumado a la mediocridad también de los votos, ¿no? Yo considero que ha habido una división de lo que ha hecho Evo Morales con los votos nulos. Yo estaba a punto de votar voto nulo, pero cuando lo dijo este señor, no quise hacerlo, ¿no? Y tuve que tomar una decisión. Y yo no tengo miedo de decir por quién voté, y yo no tengo miedo tampoco en algún momento, si esta persona ganaba, que sé que no va a ganar ahora, porque está, ¿en qué puesto? Está en el 6º puesto, ¿no? Que es Eduardo del Castillo. Porque yo rotundamente, más allá de que yo no soy fans de Eduardo Castillo,
Yo no soy fan de las cosas que han pasado con el movimiento socialismo. He sido muy crítica desde que han metido la pata, desde que Evo Morales metió la pata. Soy consciente que tienen que pagar lo que han ocasionado, el daño al país, pero como proyecto político, eso es lo que yo me quedo y es algo que yo defendí, que vos dijiste al principio, ¿no? El proceso de cambio, que eso también es mío, es tuyo, es el de cualquier persona que realmente quería transformación social, cultural y política, económica en nuestro país. Eso es un sueño, ¿no? Y además que conste en acta que nosotros, la pesada subversiva, hablo explícita y concretamente de la pesada subversiva, siempre fuimos una izquierda disidente. Totalmente. Aquí no estamos llorando porque perdió el MAS, porque perdió Andrónico, lo veíamos venir. Aquí lo que estamos haciendo es hacer una crítica a una derecha que se pinta de centro y a una ultraderecha con la que ideológicamente no coincidimos. Pero nosotros, desde la pesada subversiva, desde nuestra pequeña trinchera artística, cultural, que es esta colectiva, siempre fuimos un colectivo crítico al gobierno del MAS, crítico a Evo, crítico a Arce. De hecho, muchísimas de nuestras amigas, amigues de las izquierdas se llevaban muy mal con nosotros por tener una visión crítica, que no es nos decían que no era el momento, que no era el momento. Ahora de ser sí es crítico. el momento, ¿no? Ahora sí. Yo no quiero echar en cara porque no quiero que hagan lo mismo que hacían con nosotros, no quiero hacer lo mismo que hacían con nosotras, pero he visto ahí a nuestras compañeras de las izquierdas ahora atreviéndose a hacer críticas, ahora atreviéndose a reconocer que hubieron muchísimos errores, ahora recién atreviéndose a decir que no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. No, pues. Y lo termino bien concreto, lo quiero explicar bien chiquitito, bien cortito. Ser crítico hay que serlo en el momento. Totalmente. Porque es en ese momento que se necesitaban cambiar las cosas y cambiarle el rumbo al proceso de cambio. No ahora que perdió. Ahora va a venir un momento de reflexión, de rearticulación. Yo tengo unas cosas ahí que decir sobre eso, de repensar el proceso, porque extendiéndome con la pregunta de qué pensamos con estos resultados que has leído, el MAS no ha perdido la sigla. Se pensaba que el MAS iba a perder la sigla, iba a perder la personería, ha sacado más del 3% de votos, es un número tristísimo, pero no ha perdido la sigla, y esa puede ser la herramienta para rearticularse. Y ahí, cuando se dé el proceso de rearticulación del movimiento del socialismo y del instrumento político, ojalá ahí sí ya nos atrevamos todos, todas, los militantes, los no militantes, los que fueron funcionarios, los que no fueron funcionarios, como nosotras. A nosotras el MAS no nos dio nada. Nosotras no le debemos a los partidos políticos que gobernaron hegemónicamente 20 años, no le debemos nada. Todos nuestros proyectos, este mismo podcast, todas nuestras iniciativas como Pesada Subversiva nos las hemos sudado sin pedirle favores políticos partidarios a ningún gobierno, a ninguno. Así que nuestras convicciones políticas van más allá de beneficios políticos partidarios, que nunca los tuvimos, nunca. Siempre que nos ganamos un fondo fue participando en convocatorias públicas, siempre que hicimos proyectos de arte con presupuestos más o menos, que nunca ha sido una millonada, pero más o menos en comodidad, ha sido ganándonos con nuestra creatividad que tanto nos caracteriza a la pesada. Pero termino con esto. Ese 3% les va a servir al proceso de cambio, al MAS, para rearticularse por no haber perdido la sigla en las elecciones. Ojalá que la logren. A ver, ojalá.
como vos dijiste, se articulen ellos, porque a mí no me hacen el favor ni siquiera la colectiva, porque hemos sabido sobrevivir a todo lo que ha venido sucediendo, vulnerando también el movimiento al socialismo a nuestros derechos también, ¿no? Que ha tenido mucho miedo a la derecha, a las organizaciones conservadoras, para que no avancen, no procesen las leyes que tanto venimos luchando. ¿Vos qué pensás, Victoria? Bueno, creo que nosotras hemos, bueno, por lo menos yo que soy la más joven acá, hemos... ¿Desde cuándo te colocas como la representante de la juventud? Por poco, tampoco tanto, pero sí que es verdad que hemos crecido y la mayor parte hemos vivido bajo el gobierno del movimiento al socialismo. Claro, sí. Y claro, todo lo que hemos visto ha sido como que la cara bonita del país. El país de las maravillas, sí. Claro, tampoco el país de las maravillas, porque o sea, somos un país súper abierto al exterior, ahora con las tecnologías y eso, y podíamos evidenciar las carencias que teníamos en nuestro propio territorio en comparación de otros lugares, sobre todo las poblaciones vulneradas en Bolivia. Pero con esto me refiero a que hemos crecido en un país con estabilidad, hemos crecido en un país donde no ha habido, digamos, lo que se está viviendo hasta ahora, que es escasez de todo, encarecimiento de la vida, una inestabilidad, como un hostigamiento constante, en la calle, sí, en las redes. Entonces, yo, claro, veo eso y veo los resultados. Y por primera vez, digamos, desde que yo estoy viva, por lo menos, va a ganar la derecha. Y no solo eso, puede ganar la ultraderecha, que puede traer a la vuelta todo eso, lo que nos contaban, por ejemplo, en el colegio, en la educación que ha tenido por lo menos los profesores de historia en los colegios públicos, que yo estaba por lo menos, siempre han tenido una convicción muy grande con la historia para mostrarte todo lo que ha atravesado el país antes del movimiento del socialismo, del llamado proceso de cambio, Y tengo miedo, sinceramente, me da un poco de miedo, o sea, tampoco me voy a hacer aquí la fuerte, la resistente, la que todo lo puede, porque claro, soy una mujer trans, no es por victimizarme, pero las calles se vuelven más hostiles cuando la violencia se exacerba, Y cuando la derecha gobierna. Entonces yo, o sea, tengo un poco de miedo porque no sabemos lo que va a pasar, sobre todo si gana Tuto, la represión tan grande que ya, digamos, con la que está amenazando nuestras formas de vivir, nuestras formas, digamos, de hacer lo que hacemos, en nuestra vida. Claro, pienso que va a ser de nuestras luchas, de nuestras causas, de todo, digamos, va a tener que relegarse a un segundo plano, vamos a tener que... escondernos prácticamente. Escondernos, o incluso vamos a tener que dar nuestras vidas, vamos a volver a la época de mártires, o sea... Da un poco de incertidumbre, el futuro. Yo no me voy a esconder. Es que eso es lo que plantea la derecha siempre, que las diversas personas con diferentes diversidades sexuales en Bolivia y en el mundo nos escondamos, porque eso pasa en otros países, donde realmente matan por ser maricón, donde se aumentan los abusos sexuales a las mujeres lesbianas. Entonces, ese es lo que hay que puntualizar, lo que puede suceder si es que no nos organizamos, digamos, Porque algo también que me molesta muchísimo, compañeras, es lo que ha sucedido antes de las elecciones, Los diálogos de los candidatos, las posiciones, porque estuve más viendo, ¿cómo se dice?, los comentarios de las personas en TikTok, en Facebook, en Instagram, digamos, Y era impresionante, compañeras, cómo había jóvenes, no voy a decir que son todos, jóvenes
y adultos también, pero en su mayoría eran jóvenes, como que necesitamos fuerza dura, necesitamos que Tuto gane. ¿Qué significa pues eso? O sea, realmente eso se requiere de violencia, de aniquilarnos, de aniquilar a los sectores populares, a los pueblos indígenas, de tierras bajas, a los campesinos que se organizan. Eso es lo que quieren, lo que sucedió hace 10 años cuando apedrearon y chicotearon a las personas campesinas indígenas de Sucre. O sea, eso es lo que va a ir, ¿no? Y qué es lo que a mí tanto yo defiendo, que como mojeña trinitaria, como parte de la diversidad sexual, encima mujer, por error de la naturaleza, se me va a vulnerar, digamos, ¿no? Y se ha visto eso con el TIMNIS, que lo ha ocasionado. Yo no le perdono a Evo Morales ni al MAS lo que ha ocasionado en Chaparina, lo que ha ocasionado en el TIMNIS, ¿no? En forzar lo que ha contaminado también los territorios indígenas, que hace poco yo estuve por la Amazonía boliviana, más que todo el occidente, y se ve pues la contaminación del agua. Y se ve que hay muchas comunidades indígenas que no tienen acceso saludable a agua. Entonces, ¿de qué proceso estamos hablando en ese momento, no? O sea, Arce encima, mire, no sé quién lo dijo, pero quiero saltarme a este tema también, más allá de que hay gente que ha apoyado, que apoya la violencia y que está sumando a que haya eso, sino que Arce se ha quedado chitón. ¿Qué ha pasado con Arce? ¿Dónde está? Pero es que ha sido un pésimo presidente. ¿Pero por qué ha sido un pésimo presidente? Su ministro, Eduardo del Castillo, y su ministra, Marianela Prada, han sido más relevantes que él. Han generado mayor visibilidad política, mayor articulación. Arce, a mí me parece que sale totalmente humillado de la presidencia, un presidente muy ineficaz, muy parecido a lo que sucedió en Argentina con Alberto Fernández, que también fue un presidente muy popular al principio, igual que Arce, y luego terminó siendo un presidente sumamente mediocre, ¿no? Entonces yo creo que Arce fue un señor que manejó el Estado y que figuró como presidente y nada más, pero sabemos que no tiene ideología, sabemos que no tiene convicción política, sabemos que es un hombre que no puede articular ni una idea más o menos interesante, sus discursos son aburridísimos, ¿no? En ese sentido, Evo, con todo lo que le criticamos a Evo era pues un líder nato, ¿no? Que habías hablado sobre los votos nulos, Ale. Mira, Evo, yo siempre votaba nulo y siempre sabía más o menos, siempre sé cuánto se llevaban los nulos usualmente, generalmente entre 3 y 4%. Ya. Hoy se habla de entre 17 y 19% de nulos, es decir, Evo tuvo su efecto en su campaña por el voto nulo, pero no es tan fuerte como él cree. 17, 18% de votos nulos, quitándoles los nulos que siempre han habido, digamos 15% que Evo aumentó. Tampoco le daba para ganar. No, tampoco pues no, le daba para... sí. Yo creo que si Evo participaba en estas elecciones, perdía. Y haya sido fenomenal. Miren, yo no estoy jactándome de nada, me estoy jactando de Evo en concreto. Y todo lo que tiene que responder por sus acusaciones de abuso, haya sido fenomenal verlo perdiendo en las urnas. Haya sido fenomenal verlo perdiendo en las urnas. El ambiente de amenaza a las elecciones, de que si él no estaba en la papeleta no se iban a llevar las elecciones, también terminó siendo una derrota, o sea, no sucediendo eso, finalmente eso no sucedió, así que también es una derrota en su discurso amenazante. Y tercero, también ha perdido la posibilidad de ser una oposición digna, porque su forma de ser opositor
ha sido totalmente antiética, antipolítica, atacando a la derecha, atacando a sus herederos políticos, atacando a sus propios dirigentes. Es decir, ¿quién es este señor? ¿Un político o un gángster? ¿No? Habría que preguntarse. Entonces, pero para terminar lo de Evo, o se va a exiliar o va a hacer oposición desde el Chapare como la sigue haciendo hasta ahora. Pero yo les recomendaría que se exilie o que se anime a responder con altura a las acusaciones de abuso que tiene ante la justicia. Eso yo digo sobre los nulos y sobre Evo. Muy bien. ¿Vos, Victoria, querés decir algo? Sí, yo tengo otra lectura. La verdad es que, como he visto, yo soy una chica de internet. Entonces, madre mía. Y esta todo el tiempo nos va a echar en cara que somos más viejas. Y que ella es más chica. Mentira. Pero es que aparte hay otros factores, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Yo no creo que los votos nulos en su totalidad sean por Evo. Yo creo que sí ha alcanzado, ¿no?, un porcentaje mayor de lo que se logra, ¿no?, en las anteriores elecciones, gracias a su acción, su movimiento, ¿no?, de llamar a la población a que vote nulo. Pero también pues hay un cansancio generalizado de la gente y una falta, digamos, de compromiso, de legitimidad, de no saber por quién votar. De una propuesta, digamos, de país real, también por no saber por quién votar, que en estas elecciones la he visto mucho más que en cualquier otra. Sí. Yo recuerdo que veía a la gente, digamos, y bien, hay esta gente, ¿no?, es que es medio esquizofrénica, que comenta, ¿no?, es en todos los posts, de que está todo el tiempo, ¿no?, ves, dando como su opinión, ¿no? Pero también de la sociedad en general yo veía eso, ¿no?, que no había realmente, no les creían a los candidatos. Y yo creo que eso ha hecho que un gran porcentaje de la población vote nulo, no por no por, digamos, sumarle a Evo, sino porque no sabían por quién votar o no querían, decidieron no creerle a ninguno de los candidatos. Oye, Victoria, a mí lo que más me resuena lo que estás diciendo es que no sabían, ¿no? O sea, lo que se veía y es que había un pueblo virtual, vamos a decir, un pueblo virtual organizado para que se vaya al MAS, ¿no? O sea, quieren que se vaya al MAS a toda costa, ¿no? Hasta que desaparezca su sigla. Pero entonces, una es esa cuestión, ¿no? Este tema de que el MAS se vaya por todas las cosas que ha hecho, ya cada uno sabe por qué, digamos, ¿no? Hay un hartazgo de que no pudieron mejorar la situación económica del país, que en eso estoy de acuerdo, ¿no? Que algunas políticas culturales tampoco avanzaron y se quitaron otros, también estoy de acuerdo de que las compañeras y los compañeros del MAS, digamos, se reposicionen, se reacomoden en todos sus errores de miércoles que han ocasionado al país, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con esas cosas, pero lo que yo presiento que en esta comunidad virtual y de manera en la calle también se siente este rechazo al MAS y se han puesto de acuerdo para que se salga, pero lamentablemente en esa lógica mediocre, le voy a decir, hipócrita, digamos, que la derecha nos va a gobernar, ¿no? No solo a nosotros, que somos unas mariquitas, cualquiera, que don nadie, que no tenemos ni un terreno cada una, vivimos del día a día, entonces, pero sí le va a afectar a otros sectores, y eso lo vamos a ver en el camino. ¿Qué les parecieron las elecciones departamentales? Por departamento, que también hay cosas interesantes que salen para profundizar, reflexionar, cuestionar. Bueno, primero estoy feliz por la derrota humillante, catastrófica de Manfred Reyes Villa y de Juan Carlos Medrano. Juan Carlos Medrano, te detesto. Fracasaste en el intento de censura a nuestra muestra, exitosísima muestra Revolución Orgullo, y has fracasado también en tu intento ridículo de ser vicepresidente de este país. Bolivia no quiere un vicepresidente reaccionario, lunático,
como usted, señor. Me alegra que este par de fascistas, Manfred y Juan Carlos, esta es una postura netamente personal, para mí Manfred y Juan Carlos Medrano representaban el fascismo puro y duro, puro y duro. Han sacado senadores en La Paz, así que vamos a tener una senadora trans en La Paz, una primera senadora suplente, habrá que ver eso, qué sucede. Luego, una paliza de Rodrigo Paz y el capitán Lara en Occidente. Eso me parece un dato tremendamente interesante. En La Paz, en Potosí y en Oruro. O sea, en los 3 departamentos de Occidente han dado una paliza, han ganado con más de 10 puntos encima del segundo. En Potosí, ¿con cuánto ganó Ale? En Potosí ganó con 40%, Tuto 25%. Luego en Oruro ganó con 48%, Tuto con 23%. Y en La Paz 40 puntos y Tuto no sé cuánto, pero muy lejos. Una paliza ha dado este señor en Occidente. Yo todavía no voy a hacer el esfuerzo de reflexionar porque no tengo las ideas todavía bien claras de por qué ha sucedido esto. ¿Por qué ha sucedido semejante victoria tan avasalladora, tan avasallante en Occidente? Después, Andrónico es lamentable. Era predecible que su peor punto iba a ser en Santa Cruz, 5.4%. Su mejor punto de Andrónico creo que es de 8.3, no subió, o sea, de 8 puntos nada más. Sí, en Tarija. ¿No? Eso es lamentable. El peor punto de Johnny, bueno, no el peor, sino el peor a nivel simbólico, a nivel de significado político, 1.2% de Johnny Fernández en Santa Cruz. Por favor, necesitamos que nos paguen el proyecto, las deudas pendientes con la Bienal Internacional de Arte. En septiembre se cumplen 2 años. Johnny, una alcaldía que era muy popular al principio y que la ha arruinado por errores de corrupción y de falta de compromisos financieros con los artistas, constructoras y con un montón de sectores. 1% en su tierra, Johnny Fernández. Atienda las necesidades de Santa Cruz y mejore su gestión antes de salir en mayo de 2026 de la alcaldía. Y bueno, Doria Medina ha hecho una buena elección en Beni. Nuestra amiga Durbi Andrea va a ser diputada. Eso que ella ya lo anunció en sus redes sociales. Es lo único que da felicidad. Es lo único que da felicidad. Y miren que aquí nadie quiso votar por Doria Medina. Ni lo haríamos. Yo nunca he comido Burger King. Por favor, Burger King. A mí me hizo dudar. Por favor, Burger King, que nos auspicie. Por favor, si según Doria Medina no tiene resentimiento político, no sé qué, que nos auspicie Burger King, por favor, nuestro podcast, que es el podcast más interesante del mundo, ni siquiera del país. Durbi, felicidades, vas a ser diputada, el sueldazo que te vas a ganar, invita pues algo cuando estemos por La Paz. Cuando vengas aquí a Santa Cruz igual. O cuando vengas por Santa Cruz, por favor, invítanos algo. Ese sueldazo que recibirás, felicidades. Un poco el podcast. Que la diputada auspicie, yo me ofrezco como su asesor político, no mentira. Esas son mis lecturas de los resultados departamentales. Gracias, Ana. Muy bien, Cris, muchas gracias también, porque la verdad que sí, vos, como vos decís, no ha sido una contundente derrota, no me gusta decirlo así, pero hay una necesidad, digamos, de tratar de reflexionar por qué estos candidatos ganaron en ciertos departamentos donde parecía que iban a tener apoyo. Yo igual me sorprendí cuando Eduardo del Castillo ya
estaba en lo último, de verdad que hasta el momento del día sábado yo estaba todavía ciega y con esperanza de que la fragmentación política del MAS no era tan fuerte, pero esto deja en evidente, la verdad, el agotamiento que tenemos todos, ¿no? De que ya no hay esperanza de recuperarlos, que ya no hay otras oportunidades, como en los amores algunas veces se da otras oportunidades, ¿no? Acá no, acá hay amor y odio, literalmente, en donde no se va a permitir que el MAS haga sus huevadas de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que yo veo los resultados departamentales y me da mucha tristeza, porque sé lo que nos va a deparar el futuro con estos señores que están en las primeras posiciones, que son Rodrigo y Tuto, digamos, ¿no? Y en algún momento igual yo dudé, me hizo dudar Dorian Medina. Yo estaba a punto de votar por él, ¿no? Pero con esta incoherencia, estos momentos donde él no estaba seguro de sus propias convicciones políticas, entonces eso genera desconfianza. Entonces a lo último ya decidí nomás por la ¿cómo se dice? Por la vieja escuela, por la vieja segura, según yo creía, digamos, pero me equivoqué totalmente. Bueno, pero comentando, digamos, fue una sorpresa muy grande cuando dieron los resultados preliminares, verlo digamos, a Rodrigo Paz ahí como el favorito, ¿no? No por mucho con respecto a Tuto, pero sí en varios departamentos la derrota, digamos, fue aplastante. Hay un mapa que está circulando ahí en redes con respecto a las elecciones anteriores, que supongo que lo vamos a poner acá. Que pareciera, ¿no?, que los votos que ha ganado Rodrigo Paz son los votos que antes ganaba el movimiento del socialismo, ¿no? Sí, súper interesante, sí. Eso, sí. Sí. Las zonas donde ganaba. Las zonas, justamente. Excepto Pando, ¿no? Que es como que se ha volcado totalmente a Tuto, ¿no? Que es totalmente lo contrario a lo que representaba el MAS en su momento, ¿no? Sí, recuerdo, el MAS ganaba en Pando. Ganaba en Pando. En Santa Cruz era muy predecible que iba a ganar Tuto, lo veíamos. La gente, de hecho, eso es lo que se empeñaba, ¿no?, en decir, en comentar, en apoyar, ¿no?, a Tuto. Y había un apoyo generalizado en la sociedad cruceña. Mucha de mi familia votó por Tuto, debo decir. ¡Ay, en mi cara, teniéndome presente. Pero claro, ¿no? En Santa Cruz, pues yo veo ahí, digamos, para que la gente apoye a Tuto, dos razones principales. Que una parte es por seguirnos, digamos, al montón, ¿no? Que es algo que ha hecho mucha gente porque no se han informado, no les ha interesado, pero también es porque las propuestas de Tuto, por más nefastas que nos parezcan a nosotras, digamos, como personas que luchamos, digamos, que somos, digamos, entre comillas, progresistas, ¿no?, que queremos, digamos, una mejor calidad de vida, mucha gente simpatiza con sus propuestas de Tuto, ¿no?, en Santa Cruz, y eso es porque hay un pensamiento, digamos, muy conservador, muy clasista, muy violento, ¿no?, contra la otredad. Sí. Entonces es nomás increíble. Y no se da tan bien porque representa totalmente lo opuesto a lo que había. Claro, ¿no? Y con respecto al movimiento del socialismo, sinceramente yo tenía igual la misma esperanza de vos. Yo debo decir, lo dije en el anterior podcast, dije que iba a votar nulo, pero al final me ganó el miedo y voté por el movimiento al socialismo. Porque claro, ¿no? Tenía, digamos, el miedo de lo que pudiera pasar. Aparte, en las elecciones, digamos, mucha gente hizo eso, ¿no? A la hora de votar ya tenía, digamos, pensado qué hacer, pero a la hora de votar, digamos, a través de esta emoción, ¿no?, es que hubo de esta incertidumbre, fue lo que hizo, digamos, que mucha gente cambiara su voto al final. Y yo igual, de hecho, pensé, ¿será en el movimiento del socialismo? ¿Será en Samuel Doria Medina? Pero ya, digamos, por una cuestión de que no gane Tuto, ¿no?
Claro. Okay. Sí, algo igual, compañera, que puntualizar, que esto lo vi un chisme al día de ayer en un TikTok. Yo sé que en el TikTok hay un montón de discusiones súper interesantes. Y era esto de Rodrigo, ¿no? Creo que era, claro, de Tarija. Él es Y fue alcalde. Él fue alcalde y es como que como un reflejo de Johnny Fernández aquí en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, y me impresiona, según aquí, que ya son datos oficiales en Tarija y está en tercera posición. Yo sé por qué fue. ¿Por qué? A ver. Bueno, no le ha ido. No quiero discutir ni sembrar un ambiente de discrepancia, no es por eso. Pero no le ha ido tan mal siendo que Johnny es alcalde de Santa Cruz con respecto que Rodrigo fue alcalde de Tarija, digamos, ¿no? Ajá. O sea, Johnny 1% en Santa Cruz. Y en Tarija 1.2% en Santa Cruz, siendo alcalde de Santa Cruz. Y Rodrigo, habiendo sido alcalde, ahorita es senador, habiendo sido alcalde de Tarija, saca un tercer lugar porque tiene denuncias de corrupción con algunas mega obras que hizo en Tarija, de sobreprecios, etcétera, etcétera, y que salió bastante impopular cuando terminó su gestión. Terminó siendo un alcalde bastante impopular en Tarija. Pero también creo que él fue alcalde de la ciudad de Tarija, no del departamento, ¿no? Quizás él representa una clase media acomodada, que está presente en la capital tarijeña y no así en el departamento, digamos, ¿no? Eso es lo que se había entendido entonces que era a nivel departamental, pero sí, está bueno. Cris, ¿qué propuestas fueron según ustedes las más innovadoras para que la gente, digamos, vote? Yo voy a ser bien cortito, pero quiero decir un comentario igual cortito sobre el órgano. Creo que ha hecho un gran trabajo. Podemos decir los bolivianos y las bolivianas que tenemos un órgano electoral plurinacional transparente y confiable. Eso de fraude que la derecha venía diciendo en todas las elecciones. No le funcionó. Hoy nadie la ha dicho. Claro, han ganado, ¿no? No, o sea, ganan y no hay fraude. Pierden. Es raro todo. Cuando pierden. Oportunistas, esos son. Cuando pierden sí es fraude. No entiendo. Y me parece bueno que la izquierda tampoco haya salido a decir fraude, pero la derecha sí estaba acostumbrada a perder y a gritar. Lo primero que gritaban era fraude. Sí. ¿Qué ha hecho sobre las propuestas? Yo creo que Rodrigo gana por Lara. Sí. Creo que la campaña sin plata, austera, bajo los valores de sinceridad, de honestidad, de anticorrupción, de humildad. Recibieron los resultados. Lara recibió los resultados en su casa. No sabía el señor ni que iba a ganar, no estaba ni preparado, de short, de polera, ¿no? Yo vi su primera entrevista, Bolivisión consiguió entrevistarlo en primicia. Y el señor estaba ahí sentado en su casa, que su casa es bastante sencilla, la verdad, ¿no? Se puso a llorar, fue muy emocional. Aunque después, al otro día, dio un discurso totalmente diferente a ese discurso tan emocional que dio cuando se dieron los resultados. Luego, al próximo día, dio un discurso sumamente reaccionario, que lo vamos a ver al final. Yo no lo he visto. Ya van a ver, yo creo que el señor se volvió loco. Y Tuto. Y bueno, Tuto, sus propuestas son, lo que le dije a Victoria, totalmente opuestas a lo que había con el proceso de cambio, con el MAS. Entonces, si la gente quiere transformar Bolivia, cambiar totalmente el país, va a votar por Tuto porque propone cambiar en absoluto el sistema que ya teníamos, ¿no? Dejar atrás el Estado plurinacional, dejar atrás las tierras comunitarias de origen. Eso me parece terrible. Decir que no van a haber tierras comunitarias es despojarle, que ya bastante están despojados, de su territorio a los pueblos indígenas. Eso es horrible. Yo quiero decir, pues ya estamos terminando, yo, Cristian Ewes, voy a hacer una campaña activa contra la candidatura de Tuto Quiroga. Quiero que Tuto Quiroga
pierda las próximas elecciones. Así que me voy a poner en campaña en contra de ese señor. Gracias. Cuidado, compañera. Cuidado, tranquilícese. Porque allá afuera tenemos, no olvidemos, a personas hormonales que tienen su testosterona hasta aquí, ¿no? Que pueden llevar de patriarcado. exceso de patriarcado totalmente, que pueden dar contraria a eso también, ¿no? Pero es importante escarbar, eso sí yo valoro, de escarbar lo que ha hecho también en su gobierno, en su época, Tuto, ¿no? Que yo lo recuerdo fatalmente, no ha sido un buen presidente, ha hecho muchas cosas y además que ya está, yo los tomo como amenaza su propuesta, lo que ha hecho, ¿no? Eso de quitar los territorios comunarios, digamos, ¿no? También eso de, ¿cómo se dice?, de anular el derecho de expresarte en las calles, eso directamente para que nadie reclame nada, digamos, ¿no? Y no le va a tener miedo al balazo, a ordenar a sus policías matones y enviarlos, digamos, porque yo también considero y lo certifico de que él es parte de la CIA, ¿no? Es alguien que está negociando ahí con otros países para entrar y succionar, escarbar, explotar el territorio boliviano, digamos, ¿no? Entonces yo no le creo nada igual a Tuto. Pues innovadoras como tal creo que solo hay una, ¿no? Según mi punto de vista, pero así un breve, digamos, pantallazo. En el tema de lo económico, más o menos Tuto como Rodrigo proponen lo mismo, proponen reducir, digamos, los gastos del Estado en cuestión de ministerios, ayudas y eso. Ambos proponen estabilización de la economía, pero de forma diferente. Tuto lo que quiere es recurrir a préstamos, ¿no? A los organismos internacionales. En cambio, Rodrigo Paz ha expresado claramente que no le interesa hacer eso, que no lo va a hacer y que él cree que Bolivia tiene, digamos, los recursos para poder salir adelante, ¿no? Por su propia cuenta. En la cuestión, digamos, innovadora, ambos igual proponen una digitalización, ¿no? De algunos servicios o formas, digamos, de gobernar el país, lo cual a mí me parece un poco medio difícil, tomando en cuenta, digamos, las brechas digitales que tiene Bolivia. No tenemos un buen internet en Bolivia. Para empezar, no tenemos un buen no hay leyes de derecho de internet. seguridad digital. No hay, digamos, hay muchas vulneraciones en internet. Y aparte, el internet, tenemos que ser realistas, no está muy extendido en la sociedad boliviana como para poder hablar de democracia, ¿no? Como para que todos podamos tener acceso a ese internet. Entonces he leído algunas propuestas de Tuto, digamos, de Rodrigo Paz, quieren que las fichas, digamos, eliminar las colas y que las fichas médicas sean sacadas, digamos, en línea. Y claro, las que estamos en la universidad pública y vemos cómo es lo jodido, ¿no? Que es sacar una ficha médica por el seguro universitario gratuito, digamos, que hay en la universidad, por lo menos en la Gabriel René Moreno. Vemos lo difícil que es sacar una ficha porque vos tenés que hacerlo a las 12 de la noche cuando el sistema, digamos, se restablece, y es literalmente hacerlo, es todo un reto, ¿no? Porque o no encontrás o encontrás para de aquí una semana y claro, ¿no? ¿Cómo va a resultar eso? ¿Cómo van a implementar eso? O sea, a mí me preocupa, ¿no? Pero igual es una propuesta de innovación digital que puede beneficiar, pero es un arma de doble filo, ¿no? Para la población. En Rodrigo Paz tiene una apertura, digamos, mayor a hablar sobre ciertos temas. Hemos visto que en su propuesta, digamos, habla de la vulneración de algunos, digamos, sujetos de la población como son la comunidad LGBT, ¿no? Y habla también de revisar la ley 348, aunque yo tengo dudas con respecto a eso porque, bueno, es la derecha. Pero sí. Y algo igual que leí de Tuto es que quiere restablecer la diplomacia con Israel. Dios mío. Con Israel, que ya, digamos, se venía viendo eso, pero quiere restablecer la diplomacia con un Estado genocida. Totalmente. ¿Ustedes qué piensan
que ahora ya les toca realizar a todos los sectores sociales, los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres feministas, las organizaciones populares de mujeres, campesinas, digamos, ¿no? ¿Qué ustedes piensan que tendrían que hacer o tendríamos que hacer? Yo creo que va a tocar defender eso poquito que se logró conquistar. Yo creo que va a tocar resistir a gobiernos posiblemente represores. Si los gobiernos de izquierda son represores también, ¿no? Pero sí, por historia, por el relato histórico, quienes han estudiado historia, quienes revisamos por lo menos y nos informamos, los gobiernos de derecha son muchísimo más represores, ¿no? Tienden a ser más violentos, más represivos, porque además reivindican este discurso del orden. ¿Y qué es pues eso? ¿No? ¿Qué es pues eso sino más que represión? Yo creo que hay que organizarse socialmente, políticamente, tiene que ser un tiempo de formación política. La población LGBT tiene que formarse políticamente, tenemos que dar batalla, tenemos que asistir a los debates, tenemos que asistir a todas las manifestaciones a las que vamos, el 8M, la Marcha del Orgullo, el 28 de septiembre que ya viene, el 25 de noviembre ya vamos a tener nuevo presidente, de hecho. Esas manifestaciones van a tener que visibilizar sus posturas frente al nuevo gobierno, creo, ¿no? Entonces, totalmente. Y por último, yo no sé qué el Comité Cívico Pro Santa Cruz anoche, yo no sé qué festejaba. No sé qué festejaba. Su candidato era Doria Medina del Comité Cívico por la alianza con Camacho. Está demostrado electoralmente que Camacho no suma, perjudica. Está demostrado electoralmente que el Comité Cívico no suma, perjudica. Y yo no sé qué festejaban anoche. Yo no sé qué festejaban anoche si su candidato perdió. El Comité Cívico Pro Santa Cruz es una institución cívica supuestamente en decadencia total. Fueron totalmente irrelevantes en este proceso electoral y ese es el lugar que se merecen a nivel político, la irrelevancia y la decadencia. Gracias. Oye, yo no entiendo eso de que sale... A mí me parece que hay cosas oscuras ahí. Ya voy a estar como García Linera en su momento poetizando, ¿no? Hay algo que nublece la luna, el sol, ¿no? Que, digamos, estas organizaciones sectoriales como el Comité Cívico, la Unión Juvenil Cruceñista en su momento, digamos, es que presiento que les conviene que gane la derecha, ¿no? Tienen más afinidad, ¿no? Por todas las cosas que han venido realizando hace 10 años, hace 5 años, digamos, lo que ha ocurrido el 2019, lo que ha ocurrido el 2008, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una afinidad ahí, digamos, ¿no? Entonces no me sorprendería, digamos, que en un futuro que gane el candidato van a tocarle las puertas a Paz y negociemos, digamos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Y cuáles son pues esas negociaciones? Tumbar ciertos derechos que han sucedido durante 10 años, la hemos peleado, digamos, ¿no? Como lo que vos mencionaste, la ley 348, la ley de identidad de género, la ILE, digamos que es la ley integral, perdón, ¿cómo se llama? Interrupción legal de embarazo, gracias. Entonces, esas cosas son fundamentales que hablan sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, sobre protección del territorio, de las tierras indígenas, educación sexual, todo eso es lo que les viene incomodando hace tiempo a estas compañeras. Bueno, no son compañeras y compañeros, pero son humanos, lo voy a tomar así. Entonces, a mí me parece que las organizaciones sociales van a tardarse en organizarse, ¿no? Porque están ahorita con un golpe shock, agua fría que se les ha lanzado con todo lo que ha sucedido por las consecuencias de no haberse manifestado, por no habrán, digamos, respetado sus acuerdos que han tenido estas organizaciones con el MAS, digamos, con otras instituciones, con otros partidos, digamos, ¿no? Porque lamentablemente yo veía venir, y yo creo en el oscurantismo que sucede en nuestro país, es que se nos viene una avalancha de vulneraciones de derechos, ¿no? Y ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo, están los resultados ahí,
y me parece que se van a tardar estas organizaciones de organizarse, de articularse, porque otro elemento más allá de organizarnos individualmente o como colectiva, nosotras como Pesada Subversiva, es que tenemos peleas internas. Y eso ha sido un perjuicio también de todos los movimientos populares, no solo feministas o de las diversidades, sino también de los otros, los campesinos, los indígenas, se han peleado. Todas y todos y todes están fragmentados, ¿no? Entonces, porque los intereses no están, las convicciones políticas no están así unidas, ni cerquita, digamos, están así lejos, están de ambos bandos. Viven en el mismo territorio, voy a decirlo, vivimos en el mismo territorio, pero vivimos peleadas, peleados, peleades, ¿no? Por muchas cosas que no se han conquistado, por muchas cosas que se han retrocedido, se han tenido que truequear, se ha tenido que negociar, y eso a algunas personas nos ha frustrado, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no va a costar organizarnos, pero también es importante articularnos, ¿no? Articularnos en el sentido de lo que vos dijiste, sentarnos a dialogar, a acordar ciertas, no sé, pues estrategias de movilizaciones, agendas de nuevo, aunque sé que a vos no te gusta la palabra agenda, pero es necesario tomar, no una agenda, sino puntos de acuerdo, ¿no? Para seguir avanzando y no se vulneren nuestros derechos. Sí, igual no creo, ¿no? Que a pesar de que estamos viendo un contraste muy claro entre centro-derecha, ¿no? Una derecha más abierta al diálogo en contraposición, ¿no? A una ultraderecha que literalmente amenaza con matarnos, ¿no? Por no sembrar el miedo. Yo creo que gane quien gane, vamos a tener una disputa, ¿no? O vamos a tener un cuestionamiento constante con respecto a lo poco que hemos podido conseguir, porque aparte pues hemos visto estratégicamente en Bolivia no, pero yo creo que tarde o temprano va a llegar esa estrategia de que el odio hacia las poblaciones más vulnerables, dentro incluso de las mismas poblaciones vulnerables, por ejemplo, digamos, las personas trans en Estados Unidos, ¿no? Va a llegar ese mecanismo, esa forma, digamos, de articular a la derecha mediante el odio hacia el otro, mediante el miedo, y vamos a no tener que ponerle frente. Y ya creo que vamos a llegar a una etapa en la que ya no podemos seguir, digamos, manteniendo la forma de activar como viene haciendo, ¿no? Yo, pues, no sé, históricamente los movimientos sociales, que es su tallercito, su capacitación, su charla, su encuentro. Ahorita ni me claro, la lengua. Claro, o sea, yo no soy de las personas que creen que, ya, no es que diga, digamos, que se tiene que quitar. O sea, valdría la pena ponerse a reflexionar de que capaz, digamos, ahora en estos momentos de crisis, esos fondos tal vez podría servir para, digamos, hacer una actividad, digamos, concreta, ¿no? Algo que realmente sume, sirva y ayude, ¿no? Para poder implementar el diálogo, para hacer, ¿no? Actividades de incidencia, la micropolítica, ¿no? Se le dice. Pero ya... Si aunque sea van a hacer sus tallercitos, van a seguir haciendo, hagan pues otra cosa también, no hagan solo eso. Pueden, digamos, como nosotras que producimos, ¿no ves?, nuestras cosas artísticas, pero también hacemos incidencia de muchas otras maneras. No encerrándonos en un mega hoteles, ¿no? Claro, no. Basta de hablar de desigualdad en hoteles de 5 estrellas. Basta de hacer tallercitos sobre injusticia en hoteles de 5 estrellas. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cuál es la coherencia con la que se hacen ese tipo de actividades? Me da vergüenza. Gracias a ese tipo de incoherencia política, ¿quiénes son los dueños, pues, de los hoteles? Se supone que son la ultraderecha a la que se supone que odiamos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros espacios de formación en esos espacios? Basta de hacer proyectos para refrigerio, tallercito, hotel. Basta de esa ridiculez. No le ha sumado nada a la formación política de los jóvenes eso. Nada. Los ha idiotizado. Me quitaste la palabra. Se vulneraron los derechos, aquí claro. No hay democracia.
va a ser necesario un momento de reflexión de los movimientos sociales para volver a articularnos, porque ahora creo que donde estamos ahora mismo ha sido una consecuencia del neoliberalismo y el movimiento del socialismo, que nos ha fragmentado incluso a los movimientos sociales que ni siquiera ha tocado, ¿no? Pero la forma, los mecanismos se han reproducido, se han, digamos, expandido a otros lugares, y esa es la única manera. No puede ser que esa es la única manera que veamos de hacer activismo. No puede ser que eso nomás se quede, digamos, eso nomás sea hacer activismo. Digamos, algo que me parecía chistoso, y me acuerdo, la gente que está apoyando a Evo Morales le pide para su transporte, ¿no? Para su... Eso me causó mucho chiste. ¿Cómo fue? No me acuerdo, que salió en la noticia en donde pues le reclamó Evo en vivo, digamos, ¿no? Salió una nota. Pues, ¿cómo van a venir, compañera, a pedirme plata para su transporte, para marchar? Ahí está el claro ejemplo que vos dijiste, ¿no? Se mal acostumbraron las compañeras, compañeros, compañeres a que se les dé transporte, pero no es solo eso, pues, ¿no? Que la cual nos mueve. O sea, para que un desarrollo real, digno de un pueblo, de una comunidad, de una organización, no determina, pues, por la plata. Es por la convicción de un sueño, por la convicción de una transformación social real de nuestro país, de que los derechos no se vulneren, de que vos y yo estemos viviendo bien. De eso se trata. Porque ya nuestro país ya estaba viviendo mucha vulneración de derechos con el MAS, ¿no? En el gobierno. ¿Por qué digo esto? La pobreza no desapareció. Entonces, ¿de qué desarrollo de país estamos hablando? Pero ya vamos finalizando de que tenemos grandes desafíos, ¿no? Sí. Ustedes lo han dicho. Uno, vos, Cris, lo has dicho, hay que organizarse. Victoria, hay que buscar herramientas, ¿no? Para articularse. No me gusta decir esto también, pero hay que salir a las calles, digamos, ¿no? Hay que gritar con mucha fuerza, con mucha pasión, para poder transformar este país y que no nos avasallen. Ese es el objetivo. Vamos a hacer una videoreacción del discurso neurótico que dio el capitán Lara, ese discurso tan emocional y tan bonito, tan sensible que dio el día de las elecciones. Al otro día cambió a un discurso incendiario y totalmente inflamado de rabia. Así que quiero que reaccionemos a su video. Nunca me sentí derrotado, pese que en muchos medios nos cerraron la puerta, no nos dejaban debatir, no dejaban que demos a conocer la propuesta. Hacían debates de vicepresidentes, convocándolo al candidato de Samuel, de Tuto, de Andrónico y de Manfred. Y al capitán Lara, nada. No le daban nada al capitán Lara. Prensa vendida. Y la prensa ahí. No hay que atacar a los medios. Los que están aquí, los reporteros, los canales. Se les dice. Ahora. Son los jefes de prensa y los dueños de los canales. Ellos son igual que nosotros, se ganan la vida día a día. Ya, ahí la quiere arreglar. También yo les apuesto que muchos de ellos han votado por nosotros. Samuel, Tuto, Manfred y Andrónico han hecho campaña con millones, y nosotros hemos hecho campaña con verdad y con fe. Medio religiosito, ¿no? Escuchen eso. Ya está empezando Tuto Quiroga con sus mariconadas. Ay, oye. Él hablando de política sucia. Mira. Ay, oye. Tuto maricón. A ver, esperen. Tuto no es maricón. Tuto es un fascista. Los maricones no tenemos nada que ver con Tuto. Y ahí está Tuto Quiroga, que es parte del pasado, pero quiere aprovechar la oportunidad para volver a robar a la patria. Porque cuando los perros ladran, es señal que avanzamos. No van a volver las logias al poder. No van a volver los nazistas al poder. Apoyo. No van a volver los vendepatrias al poder. Apoyo. Y no van a volver
¡Queremos asesinos al poder! Lo que yo no apoyo es que se meta con los animales, porque nada que ver los perros ahí tampoco. Vamos a dar una señal de que no queremos más la vieja casta política de izquierda lo y que de hablábamos. derecha. Ni izquierda ni derecha, es decir, se confirma que son centro, ¿no? Sí. Y le digo a Tuto Quiroga, no sea cobarde, no sea maricón. Haga campaña y ¡Qué gane la obsesión! O los policías son así, ¿no? Bueno, sí, los policías tenían una trayectoria homofóbica. Tremenda. Vamos a ganar la gran batalla porque creemos en Dios y porque somos guerreros de Dios. Bueno, ahí está. Bueno, si nos quejábamos en el 2019 de Yanine Áñez, preparémonos con estos señores que nos den en el Palacio de Gobierno, ¿no se dice así? Que nos chanquen el crucifijo en la Ajá, cara. exacto, y nos den misa, por último. Ustedes son enviados de Dios, son guerreros de Dios y van a caminar conmigo. ¡Qué fuerte! Tú eres guerrero de Dios, Cris, vos Victoria también. Enviado de Dios. Ay, Dios mío. Medio que está haciendo una estrategia como García Linera cuando estaba sucediendo lo del golpe, ¿no ves? Que salió con su Biblia como último recurso, sí, ¿no ves? sí. Yo soy la garantía. Si yo digo paz, Yo. no cumple. Jesucristo ya va a ser. No, pero escucha esa parte, mira. Yo soy la garantía. Si yo digo paz, no cumple, yo lo encaro, lo enfrento. ¿Qué dijo? Que si Rodrigo Paz no cumple, él lo encara y lo enfrenta a su propio candidato. Oye, pero Capaz le da un golpe de estado Sí, él eso a su presidente. me quedé pensando, o sea, qué peligroso este señor. Y yo quiero pedirle a todos los senadores y diputados electos que van a entrar que no se vendan, que no traicionen a su pueblo. Bueno, Porque si eso está traicionan bien. a su pueblo y roban, yo voy a ser el primero, carajo, en denunciarlo. ¿Está bien? No voy a tolerar corrupción de nadie. Vamos. Espero que él cumpla su palabra, ¿no? Eso es importante lo que él está diciendo. Todas y todos queremos que no haya corrupción, que se cumpla lo que está en la Constitución, ¿no? Bueno, Espero. pero de esa manera tan autoritaria, Ah, no, pues quizá, claro. bueno, no sé. Todo aquel que está pensando en ir a robar, arrepiéntase. Porque así como lo estamos subiendo, lo bajamos, carajo. ¡Golpista! Y si el capitán Lara miente, si el capitán Lara roba en la Plaza Murillo, muerte con el capitán Lara, carajo. ¿Qué le pasa? Mandó a la Constitución al inodoro con lo que dijo. O sea, ¿cómo va a decir esas cosas? Contra él mismo. Contra él mismo, contra su propio partido. Entonces, Me hace recuerdo a lo que pasó con Gualberto Villarruel, ¿no? Que lo Ah, sí. colgaron en la plaza. ¿no? Sí, lo colgaron, exactamente. Él quiere que le hagan eso. Él quiere ser Jesucristo. Madre mía. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva el Alto! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva las 20 provincias! ¡Y que mueran los corruptos! Oye, pero ahí, ¿qué onda con el departamento, o sea, de La Paz? Él es candidato a vicepresidente, digamos, de Bolivia, no de La Paz, no de las 20 provincias de La Paz. O sea, que se ubique un poquito. Me imagino que, claro, se ha dejado llevar por la emoción, por todo lo que él significa su propio territorio, llamémosles así, pero va a gobernar a toda Bolivia, ¿no? A Pando, a Beni, a Tarija, a Chuquisaca, Bueno, a pero es que Cochabamba. no aplastantemente En La Paz. Bueno, pero igual me parece un discurso doble filo. Creo que todos quedamos. XD. Nos dio fascismo, nos dio golpismo, nos dio amenaza, nos dio todo. Mártir. Yo creo que este señor, si gana, se va a la investidura el acto de investidura lo va a hacer con uniforme policial, ¿ah? Claro. Eso va a ser un espectáculo visual, ¿ah? Dios mío, oye, Bueno, eso. haber dejado igual los militares que gobiernen, ¿no? Ahora ya volvieron.
un policía, digamos, ¿no? Y yo creo que este tipo se va a encontrar contra una pared tarde o temprano en lo que respecta a sus funciones, que todavía quedan resquicios en él, digamos, que supongo que ahora debería cambiar, de lo que ha sido, ¿no?, su formación militar, ¿no? Policial. Policial, ¿no? sí, ¿Eh? sí. Y en la policía sabemos cómo son la policía, el Homofóbico, coso, machista. son una fábrica de machismo, de homofobia, ¿no? Agresivos son, Son corruptos muy también. agresivos, sí. Entonces no sabemos cómo vaya a ser, pero espero que se calmen, ¿no?, una vez que asuma. El deseo tan grande de poder luego puede traer un gran sentimiento de frustración, ¿ah? Totalmente. Lo único que es rescatable de esto es que su discurso lo dio en el alto, o sea, en el centro político movilizatorio del país. Ningún candidato fue a dar ahí su discurso de triunfo, ni Tuto ni JP Velasco. Rodrigo Paz es un hombre más sensato. Yo creo que tiene que ubicarlo a su vicepresidente. Sin embargo, el vicepresidente tiene mayor visibilidad y mayor popularidad que Rodrigo, ¿no? Entonces, es una dupla muy bien pensada en cómo se complementan. Y por último, quiero decir, la gran diferencia con Tuto es que Rodrigo habla de las grandes mayorías, habla a favor de las grandes mayorías, es decir, gremialistas, transportistas, indígenas, ojalá diversidades, ojalá feminismos, ¿no?, etcétera. Y Tuto no, Tuto habla a favor de las grandes élites. Sí. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Y bueno, yo creo que para la próxima, ya finalizando, yo me quedo con que hay que seguir, creo que lo dijiste vos, Víctor, hay que seguir formándose, estudiando, preparándose. Así que eso, yo me despido. Vamos a poder salir de esto y voten no por quien no nos vaya a destruir el país. Voten por el mal menor. Bueno, muy bien, nos vemos entonces para la próxima, ¿ya? Chao.